Economicast, una mirada a los hechos que serán noticia en materia económica. Durante la instalación de la Mesa de Concertación Laboral y Salarial el pasado 3 de diciembre, el Gobierno Nacional, las centrales obreras y los gremios empresariales del país definieron el cronograma para avanzar en la negociación del salario mínimo de 2022. Tras esta reunión se definió que solo hasta el 14 de diciembre se conocerán las propuestas de las partes y que en días anteriores a que se destapen las cartas habrán reuniones técnicas para conocer cuáles son las variables que deberán tener en cuenta para la discusión. Cabe señalar que el 15 de diciembre será el primer vencimiento legal para la negociación del salario mínimo. Frente a este panorama, vale la pena preguntarse, ¿hay tiempo suficiente para avanzar en la discusión? ¿Qué se debe tener en cuenta para la discusión este año? ¿Cómo está el país de cara a un nuevo aumento salarial? Soy Javier Acosta, periodista de Portafolio, quien les da la bienvenida a este nuevo episodio de Economicast, el podcast de Portafolio en el que analizamos los hechos de la coyuntura económica nacional. Para hablar sobre este tema, hoy nos acompaña el profesor Jaime Rendón, director del Centro de Estudios e Investigaciones Rurales de la Universidad de La Salle. Bienvenido, profesor, ¿cómo está? Javier, ¿qué tal? Buenas, ¿cómo vas? Muchas gracias por la invitación. Profesor, comencemos hablando sobre usted cómo ve el cronograma que presentó el gobierno. ¿Usted no lo ve un poco ajustado teniendo en cuenta que se conocerán las propuestas un día antes de que venza el primer plazo? ¿O esto es normal casi siempre en todas las negociaciones? El problema es que es normal. Y uno pensaría, tal cual como lo estás planteando, que esto no es serio si uno quisiera aprovechar este momento y las partes quisieran aprovechar este momento para hacer un ejercicio de concertación muy serio en el país. Desafortunadamente se van a ir poniendo las cartas sobre la mesa, vamos a esperar lo que diga el DANE en materia de inflación y el Banco de la República, lo que además se sume el Departamento Nacional de Planeación para hablar del tema de la productividad, que siempre es muy complejo, y las centrales obreras también, que ya vienen haciendo análisis técnicos sobre las temáticas, pues también pondrán sus cartas. Ellas ya han ido poniendo las cartas sobre la mesa. Digamos que ellas sí han ido adelantando algo ya a toda la ciudadanía, pero estos no son tiempos para poder establecer un cronograma serio de que las partes se sientan y simplemente van a darse las propuestas, va a haber aceptación o no de las propuestas con un diálogo mínimo y a lo último uno esperaría que no, pero vamos a terminar con un salario mínimo, un incremento salarial decretado por el gobierno, como es lo usual en este tipo de ejercicios. Profesor, y digamos de cara a esta situación, a este panorama de que podría llegar a salir por decreto, digamos, ¿qué beneficios podría traerle al país que lo decrete el gobierno? Teniendo en cuenta que obviamente hay una base inmodificable que es por ley, pero el gobierno estaría pensando en hacer los incrementos que antes ha hecho, que son por encima de las estimaciones que hacen los expertos. Esto es un momento fuerte para el país porque estamos en un año electoral, un año que además ha sido bastante largo, un proceso electoral que vamos a seguir teniéndolo y de manera cada vez más fuerte. Esto va a ser una presión más para el gobierno para entregar, como ya ha sido normal en el periodo del presidente Duque, que el incremento esté por encima incluso de los históricos que se han dado en el país. Ha tenido un 0.5% por encima de lo que han sido los promedios históricos de la inflación más el componente de productividad, que se supone que es el componente principal de negociación. Entonces, allí pues hay un elemento que va a ser favorable para los trabajadores en términos de las presiones políticas existentes. Pero obviamente el país está perdiendo la oportunidad de tener un pacto de precios, salarios y de productividad, de que nos pongamos de acuerdo
de que miremos cuáles serían las particularidades de unas negociaciones que nos lleven a establecer unos acuerdos sobre los precios. Ya sabemos que el incremento del salario mínimo se vuelve un precio muy importante para la economía, y allí dependen muchos precios de la economía, y entonces y son precios que inmediatamente se van a actualizar cuando se haga el ajuste del salario mínimo. Entonces el país tendrá que tomar decisiones, sobre todo en estas épocas donde estamos iniciando una reactivación económica, pero también hay unas presiones inflacionarias muy fuertes. Entonces habría que procurar tener mejores condiciones para poder entregarle al país una mayor dinámica de productividad. Precisamente, profesor, ¿cuáles son esas variables que se tienen en cuenta generalmente para la discusión, para hacer una discusión y para llegar a un acuerdo beneficioso para todos? Y también partiendo de eso y por el tema de la pandemia, ¿valdría la pena que se consideraran nuevas variables? Porque pues el impacto económico para muchas personas ha sido muy grande. Bueno, esto es muy importante porque el primer elemento que se tiene en cuenta es la inflación. Es la inflación para el periodo que hay de vigencia. Entonces, el salario mínimo hay que actualizarlo por lo menos con la inflación que aconteció en el año que está terminando. A eso se le agregan, se ha propuesto siempre agregársele un componente de productividad. Ese componente de productividad laboral está dado por la participación del trabajo en el crecimiento económico. Eso va a ser muy interesante en esta negociación porque vamos a tener un crecimiento económico bastante alto, dado fundamentalmente que venimos de una situación de crisis profunda, y entonces obviamente en esta recuperación vamos a mostrar un crecimiento cercano al 10%. Entonces eso va a llevar a que las partes tengan que ponerse de acuerdo sobre cuál es ese porcentaje que se le va a agregar a la inflación. O sea, cómo los trabajadores, en un momento en donde el país está creciendo mucho, no hemos tenido crecimientos así históricamente, donde el país está creciendo de manera significativa, pero no ha generado el suficiente empleo. O sea, ha sido crecimiento sin generación de empleo, con una muy escasa generación de empleo, para que lo digamos en palabras mejores. Entonces ahí va a haber una discusión, y es porque el aporte del trabajo, en estos momentos el aporte del trabajo a la productividad del país, al crecimiento económico, ha sido mayor que en otros años. Entonces, en años anteriores, cuando teníamos un crecimiento promedio del 3,5%, estábamos aumentando ese factor de productividad, se nos estaba aumentando en el 1,7% en promedio en los últimos 10 años. Y en el periodo Duque, como les decía ahora, ese crecimiento ha estado 2,2, 2,3 por encima de la inflación. Entonces, eso va a ser un elemento. Algunos hemos discutido que ese componente de productividad tiene que eliminarse. Además, es muy complejo técnicamente. O sea, la verdad es que no nos hemos puesto de acuerdo los economistas frente a ese elemento de productividad, y siempre genera unas grandes discusiones, y a lo último se convierte en un factor político, donde si no hay un acuerdo entre las partes, es el gobierno quien decide ese porcentaje. Entonces se convierte en un elemento político que es parte de las negociaciones y parte de los escenarios que existen en la economía. Entonces se debería eliminar ese factor de productividad, y probablemente estas negociaciones son tan difíciles, por eso que les estoy diciendo del alto crecimiento, que va a llevar incluso a no tenerlo en cuenta, sino empezar a mirar otros factores. ¿Qué otras variables se tienen? Pues las partes van mostrando cada una sus variables, esas otras variables y esas otras consideraciones. Los trabajadores siempre han insistido, las centrales obreras han insistido en un salario que pasa el $1.000.000. Ha sido como una meta desde las centrales obreras. Eso va implicando unos incrementos superiores a los que ya empiezan a visorarse. Tendríamos que estar por los lados del 9, el 10% de los
incremento salarial por ese lado. Vamos a ver qué pasa, ¿cierto? Y los empresarios siempre han tenido en la inflación, en el incremento salarial, un incremento muy importante para justificar la generación de trabajo. Y aquí sí que va a haber una discusión importante, porque las investigaciones empíricas, la realidad en otros países, el premio Nobel de Economía otorgado recientemente han mostrado que incrementos superiores a la inflación no necesariamente generan desempleo o no permiten la generación de nuevos empleos, para decirlo de otra manera. Entonces, esas evidencias empíricas acaban con algo que se ha considerado una verdad y que el mundo ya está demostrando que no hay esa verdad. O sea, un incremento superior, de manera muy superior a la inflación, no necesariamente genera desempleo o genera unas situaciones adversas para la generación de puestos de trabajo. Entonces, eso van a ser los elementos de la discusión. Hoy ya hay unas consideraciones técnicas bastante fuertes para no creer en esa hipótesis que siempre se ha manejado como una teoría de verdad, y hoy se ha demostrado que eso no es cierto. Esto va a llevar a que la discusión, más que económica, se vaya a volver una discusión política, como lo que realmente ha venido siendo una discusión política sobre el salario mínimo y el crecimiento o la magnitud de ese salario para la economía colombiana, que por cierto es un salario bajo a nivel de la región, es un salario nominalmente alto. Hay otras mediciones que se hacen en términos de la media, en términos de las productividades medias, que son discusiones mucho más complejas, pero que en realidad en términos nominales nosotros tenemos uno de los salarios más bajos de la región. Profesor, precisamente usted habla de los salarios mínimos comparados con la región, y hay quienes opinan y dicen que si bien Colombia tiene un salario mínimo bajo, por lo menos es estable, y que en ese mismo sentido no genera unos impactos adversos a la economía. Es decir, no se rompe con la generación de empleo y no ocurre lo mismo que ocurre con el caso de Venezuela, que son salarios altísimos, pero que no se ven traducidos en la calidad de vida. ¿Qué opinión le merecería ese concepto, profesor? En los últimos años hemos tenido una idea que se ha desarrollado en la economía colombiana. Son las ideas que desde la economía las llamamos neoclásicas. Hay otros con bemoles, pero hay otros sectores que se llaman neoliberales. Desde la economía los llamamos neoclásicos. Hay diferencias teóricas, pero pues no es el momento para uno hacerlo, para uno plantearlas. Pero ha sido como lo que llama el Premio Nobel de Economía Joseph Stiglitz, una fe ciega en los mercados, unos planteamientos teóricos, unos hacedores de política, con una fe ciega en los mercados, de que los mercados son los que nos van a llevar a unas condiciones de bienestar. Eso también se ha desmitificado en el mundo, y esta pandemia sí que logró desmitificarnos eso. Tenemos unas condiciones de desigualdad, de pobreza, de no cubrimiento de las necesidades, de unos sistemas de salud bastante débiles, que es lo que nos ha mostrado todos los temas de mercado, y que nos obligaría a entender o a mirar otras posibilidades desde la economía. Eso nos ha llevado a una idea de que si abaratamos el mercado de trabajo, si abaratamos los salarios, se van a poder generar más empleos. Y si miramos las últimas reformas laborales, ese es como el propósito fundamental: hacer que el empleo sea cada vez más barato, para decirlo de alguna forma, y que siendo más barato, pues las empresas van a poder demandar muchos más trabajadores. Eso no se ha dado realmente, empíricamente no se ha podido demostrar eso.
pesar de que sí ha habido un abaratamiento del trabajo, no ha habido tal generación de empleo como lo estábamos esperando. Por el contrario, el país persiste en un tema de la informalidad, ya casi que como una cultura incluso para mantener los precios bajos. Entonces hay una población, una gran cantidad de población que gana menos incluso de un salario mínimo, y hay una población que estando en un salario mínimo o hasta dos salarios mínimos, pues ya empezamos a hablar casi que del 90%, del 85% de la población colombiana. Si a eso le sumamos hasta 4 salarios mínimos, o sea, estamos hablando de 3.600.000, 700.000 pesos. Estamos hablando de que allí está el 93% de la población colombiana, de trabajadora. Entonces ya vemos, no es un mercado robusto, no es un mercado de grandes ingresos, es por lo tanto un mercado laboral bastante barato. Yo no quiero decir que los empresarios no hagan esfuerzos grandísimos para poder pagar los trabajadores que tienen aquí. Hay unas circunstancias propias de la economía que lleva a que las condiciones financieras de las empresas sean unas condiciones bastante débiles, sobre todo en nuestro país, donde la mayor parte del tejido empresarial son micro, pequeñas y medianas empresas. Y eso debería llevar al gobierno a tener una protección y un cuidado muy particular con estas empresas, empezando por el cuidado con la tributación con este tipo de empresas. Entonces, se van juntando varias cosas. El tema del salario, del salario bajo no nos ha garantizado ni mayor formalización, ni una generación exhaustiva de trabajos. Y a las pequeñas y medianas empresas, micro, pequeñas y medianas empresas, pues las tenemos en unas condiciones muy bajas de competitividad, que no necesariamente es producto del trabajo, es producto de otras condiciones financieras, de altas tasas de interés en el mercado, de escasas posibilidades de financiamiento, escasos desarrollos tecnológicos en estas empresas que las llevan a tener una productividad muy baja. El gobierno, por eso digo yo que sería muy importante tener un pacto de precios, de salarios y de productividad, de tal manera que se pudieran negociar este tipo de cosas. Pero como bien tú lo planteabas ahora, para eso necesitamos tiempo, para eso necesitamos sentarnos en la mesa, que las universidades nos comprometamos incluso a acompañar estos procesos y que el país pueda tener unos acuerdos y unos pactos que nos lleven por unos caminos económicos diferentes, porque en realidad los caminos económicos con los que hemos avanzado pues nos tienen en unas condiciones que no son nada gratas para el. Profesor, ¿usted qué tan probable ve la posibilidad de que el salario mínimo supere por fin el 1.000.000 de pesos, teniendo en cuenta, primero, que fue una meta del gobierno que está a pocos meses de terminar, segundo, la alta inflación, y tercero, la sensación que da de superar ese 1.000.000 de pesos como algo muy positivo para los ingresos de las personas en medio de una situación tan compleja? Y bueno, esa es una parte de la pregunta. Y la siguiente es, ¿qué tan favorable es tener un salario mínimo tan alto en un país como Colombia? Pues yo creo que no hemos tenido un momento mejor para superar el 1.000.000 de pesos del salario. Incluso algunos sectores empresariales vienen promoviendo salarios superiores. Incluso que haya un salario empresarial, lo están mostrando como un salario empresarial. Aquí habría posibilidades, es una decisión política, como les decía ahora, es una decisión también de hacerlo. Yo creo que mejorar el ingreso de la población le vendría bien a las mismas empresas, mejoramos las condiciones de demanda de la población y generamos una mayor capacidad de gasto, de consumo en las familias. Eso ya sería bien. Y yo creo que estamos en un momento, estamos muy cerca del 1.000.000 de pesos, a lo que nos separa el 1.000.000 de pesos son 100.000 pesos, 90.000 pesos. Nos implicaría un aumento del 10%, 11% del salario para superar el 1.000.000 de pesos, sin contar el subsidio de transporte, obviamente. Entonces, ahora, yo estoy seguro que por ahí podrían estar
unas negociaciones que le permitieran a las partes conversar desde otras lógicas y con otros manejos. Pero hay sectores empresariales que definitivamente no quieren eso, quieren seguir abaratando el tema del trabajo, eso se persiste en eso. Incluso a nivel rural hay una preocupación muy grande, o sea, los que nos dedicamos a los temas rurales tenemos una preocupación muy grande porque desde sectores gubernamentales se quiere insistir en el jornal diario integral y eso pues solamente tenemos el 14% de la población formalizada en la ruralidad, formalizada en términos de laborales y llevar eso a un salario por días, por pequeñas márgenes del tiempo, pues llevaría incluso, pondría en peligro ese 14%. Hay otra propuesta que está impulsada incluso por el Banco de la República y es a tener salarios regionales, dadas las condiciones a partir de cada ciudad, de cada departamento, de cada región. Eso pues es muy grave porque vamos a tener departamentos como Chocó, donde la informalidad es muy alta, como todas las zonas de frontera la informalidad es muy alta, y entonces obviamente eso nos llevaría a no tener un salario mínimo allí, o mejor, a permitir un salario mínimo muy por debajo, y eso pues va teniendo unas implicaciones muy fuertes para quienes hoy tienen un salario garantizado. Entonces, se dice, pues se generaría empleo para mayor cantidad de gente, habría que buscar la forma para obligar a eso, porque las veces en donde se ha abaratado el trabajo, como lo decía anteriormente, pues no hemos generado más empleo. Entonces, allí hay persistencia de algunos sectores de mantener los salarios muy bajos y hay sectores muy fuertes, tanto institucionales como empresariales, con mucha posibilidad de decisión en estos procesos. Entonces, no es fácil eso. Yo creo que sería muy favorable, tal cual como lo planteas en la segunda parte, sería muy favorable para la demanda del país. Yo no creo, como lo demuestran los estudios y lo hablábamos ahora, de que eso nos vaya a generar un trauma para la generación de empleo. Por el contrario, lo que creo es que le brindaría unas mejores posibilidades de ingreso, unas mayores posibilidades de ingreso a las familias que ya de por sí quedaron bastante afectadas en materia de ingresos por todo este tema de la pandemia, que no lo ha dicho cualquiera, es el DANE mismo, con las cifras del DANE, que nos ha mostrado la cantidad de familias que han pasado de comer 3 veces a 2 veces al día, la situación precaria en la que andan sobre todo los jóvenes y las mujeres, en fin, una cantidad de hechos que deberíamos empezar a trabajar para poder generar unas mejores condiciones de ingreso a los hogares. Profesor, la base de las personas que ganan un salario mínimo en Colombia, digamos, no es tan alta como si las personas que ganan más ingreso que esto. Un aumento del salario mínimo más grande de lo esperado afectaría o podría llegar a afectar el incremento salarial de otras personas que ganan más del mínimo o cómo sería o cómo las empresas podrían tener una posición al respecto. No, las empresas lo que hacen, lo que tradicionalmente hacen es que a la gente que gana un salario mínimo le suben lo que la ley los está obligando. A quienes están por encima del salario mínimo, 2, 3 salarios mínimos, 4 o más, pues las empresas van llegando a ajustes, sea unilaterales o sea negociados, que no necesariamente se corresponden con la inflación, puede ser incluso por debajo de la inflación. Y digamos que estos tiempos de crisis algunas empresas han aprovechado para intentar ajustar, y sí que lo tienen que hacer, porque ese intento de ajuste de las nóminas, de los salarios, pues va de la mano de los descensos en las demandas que se ha tenido precisamente con las crisis en las que hemos vivido. Entonces, esas son las dinámicas que se hacen a nivel empresarial, que son normales. A nivel estatal la cosa es mucho más complicada porque a nivel estatal hay una gran capacidad de negociación laboral por parte de los
los sindicatos estatales, y entonces allí se han logrado unas mejores condiciones laborales para quienes laboran en el sector oficial. Pero digamos que por fuera. Ahora, ¿cuál es la importancia de esto? Y es que muchos de los precios de los otros bienes y servicios que tenemos en la economía están atados a el incremento del salario mínimo, no solamente al incremento de la inflación, sino al incremento del salario mínimo. Entonces empezamos a tener eventos de las administraciones de los edificios, las multas, en fin, el transporte, toda una serie de bienes y servicios que apenas incrementa el salario mínimo, por eso se vuelven un precio muy importante. Apenas incrementa el salario mínimo, pues todos esos precios incrementan y entonces se va volviendo como un efecto cascada que a lo último termina siendo un boomerang que se nos devuelve y que le quita a los mismos trabajadores el esfuerzo que ya el país ha realizado en aumentar su salario. Entonces la inflación misma que se genera en los 3 primeros meses del año, pues arrasa con ese incremento que ya se ha realizado. Profesor, ya como para ir cerrando y concluyendo este podcast, quería preguntarle sobre la posibilidad de pronto de que en futuros gobiernos o en futuras discusiones se pueda llevar a cabo lo que se conoce como el salario mínimo diferencial, ya sea por regiones, por cargos. ¿Usted cómo ve el panorama para eso? ¿Y usted está de acuerdo en que haya un salario mínimo dependiendo en el sector, en la zona del país donde se viva o del cargo que desempeñe? Si nosotros tuviéramos unas condiciones cercanas al pleno empleo, yo no tendría ningún problema para que esas cosas sucedieran. ¿A qué me refiero? Por ejemplo, en Estados Unidos acaban de subir el salario al doble, la hora. Y no se ha generado más desempleo ni nada de esas cosas. Pero digamos que hay unas condiciones laborales distintas que permiten que de un estado a otro se tengan, además por la naturaleza de los mismos Estados Unidos, que de un estado a otro se tengan unas condiciones distintas en materia salarial. Lo de nosotros es difícil y es difícil por muchas razones. Primero, porque es que uno de los problemas grandes del salario mínimo tiene que ver con que el pago de la seguridad social, buena parte del pago de la seguridad social está atado a el tema del salario mínimo. Es decir, se paga la seguridad social al menos por un salario mínimo mensual. Entonces, parte de lo que tendríamos que hacer es, ya se ha venido haciendo, es eliminando los costos de la seguridad social, hasta dónde sería posible eliminarlos, y ya el gobierno ha asumido parte de todos esos costos. Pero vamos a tener que seguir trabajando en procurar eliminar. Una buena política estatal sería que desde el gobierno se asumieran todos los costos de la seguridad social, por ejemplo. Yo creo que eso le vendría muy bien a los empresarios. Pero tenemos buena parte de trabajadores que, estando, por ejemplo, en órdenes de prestación de servicios, tienen que asumir por ellos mismos el costo de la seguridad social y allí es plena. Allí lo pagan ellos de manera completa. Entonces, esto habría que ponerle otro tipo de políticas. Habría que tener unas políticas de seguridad social, de acceso a la seguridad social de manera universal, de tal manera que esos costos laborales puedan remediarse. Yo creo que si eso lo solucionamos, el tema del salario mínimo, del incremento del salario mínimo, podría relajarse y podría flexibilizarse mucho. Mientras los accesos a la seguridad social, a los pagos de la seguridad social, a los mecanismos que nos lleven a financiar esos tipos de sistemas, sobre todo el tema de salud y de pensiones, en algunos casos, pues va a ser difícil que nosotros logremos flexibilizar a pesar de las presiones que hablábamos ahora que vienen haciendo gremios e instituciones importantes. Bueno, profesor Rondón, muchas gracias por compartir con nosotros este espacio. Muchas gracias por habernos ilustrado sobre este tema y mostrarnos un poco el panorama de cómo comienza la discusión. Seguramente hay tela por dónde cortar de aquí en adelante, pero pues para eso habrán otras oportunidades para que nos encontremos. Muchas gracias, profesor, muy amable, y a los lectores y oyentes de Portafolio los invitamos a que continúen conectados a nuestro portal www.portafolio.co. Hasta la próxima y muchas gracias. Economicast,
un podcast de Portafolio para la casa editorial El Tiempo.